Vamos a seguir con más, pasamos en contexto. Estamos entonces listos para discutir las marchas que una vez más se convocan para este fin de semana. Bueno, mañana, 1 de mayo, Día de Trabajo, varios sindicalistas dicen van a estar protestando en las calles de nuestro país y claro, otra marcha programada para el sábado y el 16 de mayo. Pero también este sábado, recordemos la convocatoria a elecciones generales. Ya oficialmente se abre el rumbo a conocer el destino de nuestra Guatemala. Y bueno, de esos temas vamos a platicar esta mañana con Aldo Bonilla, analista político. Aldo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, estamos a la orden. Bueno, Aldo, semanas tumultuosas para nuestro país. Vimos un nuevo despertar, o estamos viendo un nuevo despertar de ciudadanos. Nuevamente se convocan estas marchas para este fin de semana. ¿Qué haces tú de estas marchas? ¿Están teniendo algún efecto tanto en la población como en las autoridades? Sí, definitivamente la respuesta es sí. Me parece que el enfoque de la protesta ha nacido a partir de la problemática que se suscita con respecto a la SAT, pero también es como el clímax, el rebalse de una sensación de inseguridad, de falta de soporte, de falta de apoyo, de falta de condiciones, que incluso se ha visto con el hecho de que en algún momento la gente cree que los tres poderes del Estado son ahora lo mismo. Hay una especie de colusión, porque lo que sucede en uno se tapa en el otro, lo que se deja de hacer en uno se hace en el otro. Es esa percepción que se ha perdido la independencia. Correcto, de los poderes del Estado. Ya no hay una separación de balance de poderes, de fuerzas que permitan que la democracia se constituya en un buen elemento. Hoy la democracia no lo es, porque el sistema está como colapsado, detenido, mientras que los ciudadanos están buscando soluciones. Hablando el día de ayer, Giovanni Frati lo decía muy claro, ¿verdad? La gente está exigiendo, como lo debe hacer toda la vida, porque parte de nuestra responsabilidad como democracia es la protección de las libertades de las personas. Es que exijamos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. La gente lo va a seguir haciendo. El asunto es, ¿qué pasa después de la protesta? ¿Verdad? ¿Y qué pasa después? Yo te pregunto, porque ahorita estamos, y yo creo que el reclamo es ahorita muy fijo contra la vicepresidenta, digamos la renuncia, pero también está aquello de decir, bueno, no más, o sea, no vamos a dejar que esto nos vuelva a ocurrir. Entonces no es solo el momento ahora, sino decir, bueno, ¿qué hacemos en estas elecciones? ¿Qué hacemos en septiembre? ¿Cómo vamos a seguir esa lucha, esa voz? Correcto. Y ahí es donde precisamente está el éxito de esa manifestación. Yo fui el día sábado, hice acto de presencia protestando por la corrupción. Otros protestaron por el tema de la solicitud de renuncia a la señora vicepresidenta. Cada quien tiene la razón de decir por qué le está afectando la situación actual. Pero efectivamente lo importante es qué va a suceder después. Hay un desencanto total porque no tenemos por quién votar. Cuando de repente, lo mencionábamos antes del programa, cuando de repente aparece una figura nueva, con una honorabilidad intachable en su pasado, empiezan a llover las críticas. El equipo de Renuncia Allá, que fueron los ciudadanos que organizaron esta manifestación, ha encontrado el rechazo de aquellos sistemas políticos, aquella gente que está detrás de los partidos políticos que los empiezan a amenazar y a dañar, porque esto que estamos viendo con estas manifestaciones es un despertar ciudadano, que es lo que es más valioso. ¿Qué va a pasar después? Seguimos organizándonos. El día de mañana hay una manifestación, el sábado habrá otra, pero lo importante es que a partir de estas protestas el ciudadano entienda que es su responsabilidad de actuar. Qué bonito es cantar La lluvia se oye horrible en las casas de cartón y cantarlo y aplaudir, y excelente, pero ¿quién va a arreglar las goteras de esas casas de cartón? Claro. O sea, hay una protesta, pero después debe haber una propuesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ante la CC. Pedimos que se transparente el proceso. ¿Dónde está la Contraloría General de Cuentas? ¿Dónde está el OJ? ¿Dónde está la Corte de Constitucionalidad? No hay un poder efectivo, porque parece haber una relación de contubernio entre las autoridades, y eso no puede ser, eso Aldo, no es democracia. Mira, te voy a interrumpir un ratito porque tenemos a Marco Antonio Garavito de la Liga de Higiene Mental en la línea, y porque nosotros hablábamos con él antes de que ocurriera esta manifestación del pasado sábado, hablábamos de los efectos que podrían darse después de la misma, y él nos decía, bueno, esperamos que se presenten esta marcha los ciudadanos, pero después continúe, y es yo creo lo que está ocurriendo y queremos conocer su punto de vista. Marco Antonio, muy buenos días, gracias por enlazarte con nosotros. ¿Cómo ves entonces lo que pasa después de la marcha del pasado sábado?
Ok, muy buenos días para todos. A mí me parece que hay un elemento que hay que recalcar porque se ha hablado de él, y es que la manifestación del día sábado y las posibilidades de nuevos movimientos en esta línea, lo que están planteando es un estado de ánimo que me parece que hay que analizar. Y ese estado de ánimo en la población, o por lo menos en un buen sector de la población, tiene que ver con que estamos absolutamente cansados y hastiados de este sistema político. Porque en esto hay que tener cuidado, digamos, y no perderse, en el sentido de que el tema de la SAT y la responsabilidad de los altos funcionarios en esa red criminal es lo que ha movilizado y ha rebalsado, digamos, el vaso, para decirlo así. Claro. Pero yo llamaría la atención también que ese estado de ánimo y ese hastío y ese cansancio y ese mensaje del sábado es absolutamente para todos los partidos políticos. Es decir, aquí la corrupción está instalada hoy, pero antes de este gobierno hubieron otros corruptos, y si no hacemos algo, después van a haber otros corruptos. Tan es así que ese estado de ánimo, los mismos partidos políticos lo han percibido, en el sentido de que ni siquiera se han pronunciado, ni han defendido, ni han encabezado, ni han nada, porque, para decirlo en buen chapín, están con la cola machucada. Marco Antonio, eso te iba a preguntar, ¿qué opinas tú del discurso que da el presidente unos días después de la marcha? Yo sé que fue un discurso también muy criticado, esto que lanza en la televisión nacional. ¿Cómo vistes tú ese mensaje? ¿Habrá sinceridad tras él? No, en ningún sentido, en ningún sentido. Es decir, el tema, digamos, de ese liderazgo ya agotado totalmente, porque hay que decir que con todo el imaginario que llega el presidente Pérez Molina en el inicio, está absolutamente derrotado. Lo que pasa es que no lo quiere asumir él, ni su partido, ni la gente cercana. Pero ahí hay una derrota absoluta, y ese estado mismo de ánimo se nota. Pero hay que defender lo indefendible, porque desde el esquema de estructura de poder que tienen, son incapaces de reconocer los errores y de reconocer que la ciudadanía tenemos razón en lo que estamos planteando. Entonces hay una defensa a ultranza, pero ese discurso, perdón, pero más que cólera, quizá de vergüenza de escucharlo en un líder político, en un líder de la nación, que debería estar planteando soluciones y aceptando errores para reencaminar el camino. Claro, esto no lo va a hacer, lo planteo teóricamente, pero no lo va a hacer porque el esquema de dirección y de poder político en este país es autoritario, absoluto, es decir. Por eso el tema del sábado es bien interesante, porque me parece que es el despertar de un estado de ánimo. Tampoco hay que plantearlo con mucha ilusión, ¿verdad? Porque los estados de ánimo a veces fluctúan. Pero en este momento, digamos, esa energía, esa fuerza, yo tendría que decirlo muy honestamente aquí al aire, María René, cuando después de la manifestación yo regresé a mi casa y llegué a llorar, y lo digo con mucha sinceridad y abiertamente, porque yo sentía, digamos, esa energía que estaba ahí de un pueblo, ver a las señoras ancianas, a gente con limitaciones, con discapacidades, gritando, reclamando. Eso es una cosa muy hermosa. Claro. Pero los partidos de este país y los líderes son incapaces absolutamente de entender eso, porque siempre el pueblo es el pueblo en el momento de llamarlo a votar, pero después no existe. Exacto, Marco Antonio, gracias por haberte enlazado con nosotros esta mañana. Rápidamente, Aldo, tenemos corto el tiempo, pero quisiera preguntarte, yo sé que podemos decir mucho de esta manifestación y las que van a venir, pero la convocatoria también este sábado, ¿cuál es el panorama que tú vislumbras? Vemos esta mañana en los reportes, se prevé que se gasten más de 905 millones de quetzales en la campaña, y lo que hemos visto de campaña anticipada nos dice, bueno, esto va a estar fuerte. ¿Cómo podemos ver ese panorama? Yo coincido muchísimo con Marco Antonio, incluso hemos tenido unos debates muy interesantes en redes sociales, pero creo que debemos de ver la situación con un poco más de positivismo. Definitivamente rechazo el hecho del llamado al voto nulo, porque eso no soluciona los problemas. Reitero, si vamos a hablar de las casas de cartón, hablemos de las casas de cartón para crear conciencia, como lo están haciendo las manifestaciones. Pero la protesta debe ser seguida por una propuesta. Debe de llegar gente con la calidad moral de Marco Antonio Garavito, que es un experto en temas de higiene mental y que nos ha enseñado tantas cosas, a hacer que las cosas cambien en el área de su expertise. Hay que poner a la gente a hacer las cosas correctas. ¿Qué ha pasado con el sistema actual? Que la ciudadanía
por su pasividad, el conflicto armado por la falta de reconciliación, nos ha dejado sin líderes. Entonces, si no hay alguien que les dice qué hay que hacer, como sucedió con esta gente de Renuncia Ya, ellos con todo el amor del mundo por su país llegan y organizan, vamos, entremos, hagámoslo, no tengamos banderas partidistas, que sea un asunto de la gente, y qué es lo que está sucediendo. Aldo, me quedan... debe continuar. Claro, me quedan 15 segundos. Okay. La convocatoria de este sábado. Okay. ¿Qué panorama vislumbramos? Yo veo que vale la pena hacerlo, debemos de organizarnos, es importante que la gente participe, participar y votar. Ok, y para la convocatoria de elecciones generales, hablo yo de lo que viene después de este sábado, ¿cómo ves tú el bombardeo que quizá vamos a tener los guatemaltecos? Una terrible saturación. Dios le dé fuerzas a Guatemala para tener la suficiente inteligencia de elegir a las personas correctas, no solo votar, hay que saber elegir. Perfecto, Aldo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes en casa le lanzamos la pregunta del día para que también comparta con nosotros. Sabemos que su opinión es muy importante, todos los guatemaltecos quieren darse a expresar en estos momentos y en estos momentos cruciales para nuestra Guatemala. ¿Qué efectos considera que han tenido las manifestaciones que se han convocado en contra, bueno, del Ejecutivo y también en contra de la corrupción y otros temas que sin duda alguna están afectando a los guatemaltecos? Déjenos saber a través de las redes sociales. Nos vamos con esto a la pausa y vamos a regresar con mucho más enseguida a celebrar el Día Internacional del Jazz aquí en Viva la Mañana. Ya volvemos. Queremos que te sientas